Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. La almirante Sarah Chen observaba el mapa estelar en el centro de mando de su nave. El brillante punto azul que marcaba la colonia de Nueva Terra parecía pacífico en la pantalla. No tenía idea de que en 12 horas ese punto se teñiría de rojo sangre. La NTU Defiance era una pequeña nave de patrulla. Nada especial en comparación con las enormes naves de guerra que otras especies construían. Chen solo comandaba a 300 miembros de la tripulación, y su trabajo era simple: visitar las colonias humanas y asegurarse de que todo funcionara sin problemas. La mayor parte del tiempo era un trabajo aburrido, pero a Chen le gustaba ayudar a la gente. Llevaba 15 años haciendo este trabajo. «Almirante, estamos recibiendo unas lecturas extrañas», dijo el teniente Rodríguez desde su puesto. Era joven, de unos 25 años, con ojos preocupados. «Hay naves cerca de Nueva Terra. Muchas». Chen se acercó a mirar su pantalla. Lo que vio le revolvió el estómago. Cientos de naves alienígenas rodeaban la colonia. No eran naves mercantes ni exploradores pacíficos. Eran naves de guerra y pertenecían a la hegemonía seriana. Los serianos eran problemáticos. Controlaban 2 especies alienígenas diferentes y creían ser dueños de la mitad de la galaxia. Los humanos ya se habían encontrado con ellos antes, y los encuentros nunca habían salido bien. Los alienígenas pensaban que los humanos eran peligrosos porque sus colonias crecían rápidamente. Pero los humanos nunca habían atacado a nadie. Solo querían cultivar y construir nuevos hogares entre las estrellas. «Quiero ver más de cerca», ordenó Chen. «Pero manténnos ocultos. Usa el campo de asteroides». La Defiance se movió con cuidado entre las rocas flotantes cerca de Nueva Terra. Chen observó la pantalla táctica y se sintió mal. Más de 2.000 naves alienígenas rodeaban la colonia humana. Nueva Terra solo tenía 200 naves para su defensa, en su mayoría pequeñas patrulleras y cargueros con armas básicas. El almirante Rodríguez susurró: «Están interfiriendo todas las comunicaciones. Nueva Terra no puede pedir ayuda». Chen sabía lo que esto significaba. Los alienígenas no estaban allí para hablar. Estaban allí para matar. El ataque comenzó al amanecer en Nueva Terra. Chen observó a través de las cámaras de su nave cómo los rayos de plasma alienígenas iluminaban el espacio como fuegos artificiales mortales. Las naves de defensa humanas intentaron contraatacar, pero estaban completamente superadas en número. Era como ver a niños luchar contra gigantes. La capitana María Santos comandaba la flota de defensa de Nueva Terra. Chen la había conocido una vez en una conferencia militar. Santos era valiente e inteligente, pero solo tenía 200 naves contra 2.000. La batalla duró exactamente 17 minutos. Chen vio la nave insignia de Santos explotar en una bola de fuego blanco. Quiso ayudar, pero la Defiance era solo una pequeña nave. Si atacaba, los alienígenas también la destruirían. Y entonces nadie sobreviviría para contarle a la Tierra lo que había sucedido allí. El verdadero horror comenzó después de que la flota de defensa fuera aniquilada. Las naves alienígenas dirigieron sus armas hacia la propia colonia. En Nueva Terra vivían 12 millones de personas. Familias, niños, granjeros, maestros, médicos e ingenieros. Habían construido hermosas ciudades y granjas pacíficas. Nunca habían hecho daño a nadie. A los alienígenas no les importó. Chen observó el bombardeo con lágrimas en los ojos. Los alienígenas usaron cañones de plasma para derretir manzanas enteras de la ciudad. Apuntaron a escuelas, hospitales y hogares. Cuando las naves civiles intentaron escapar, los alienígenas también las destruyeron. A nadie se le permitió vivir. La peor parte fue escuchar la radio. El oficial de comunicaciones de Chen captó transmisiones desesperadas desde la superficie del planeta. Padres llamando a sus hijos, médicos tratando de salvar a los heridos en hospitales en llamas, maestros protegiendo a estudiantes que nunca llegarían a crecer. «Por favor», decía una transmisión, «no somos soldados. Solo somos granjeros. Tenemos niños aquí. Por favor, deténganse». Los alienígenas no se detuvieron.
El comandante ZTHK de la flota seriana emitió un mensaje a Nueva Terra durante el ataque. Su voz era fría y sin emociones, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de anunciar un genocidio. Contaminación humana detectada, dijo ZTHK, iniciando protocolo de esterilización. La especie conocida como humano se propaga demasiado rápido y consume demasiados recursos. Esta expansión amenaza la estabilidad galáctica. Todos los asentamientos humanos deben ser contenidos o eliminados. La colonia de Nueva Terra servirá de ejemplo para otros mundos humanos. Chen lo grabó todo. Cada explosión, cada grito de agonía, cada transmisión alienígena. Alguien tenía que ser testigo de esto. Alguien tenía que recordarlo. El bombardeo continuó durante 6 horas. Cuando finalmente cesó, Nueva Terra había desaparecido. 12 millones de humanos habían muerto. Las hermosas granjas eran cenizas. Las ciudades eran ruinas llenas de cráteres. Incluso las estaciones orbitales fueron destruidas. La flota alienígena se preparó para partir. Creían que su trabajo había terminado. Pensaban que ningún humano había sobrevivido para contar la historia. Estaban equivocados. Che mantuvo la Defiance oculta en el campo de asteroides hasta que las naves alienígenas saltaron al hiperespacio. Solo entonces se atrevió a acercarse a lo que había sido Nueva Terra. Su tripulación guardaba silencio mientras escaneaban los restos. ¿Señales de vida?, preguntó Chen, aunque ya sabía la respuesta. Ninguna, almirante, respondió Rodríguez en voz baja. Esterilización planetaria completa. Incluso las bacterias están muertas. Che miró las grabaciones tácticas una vez más. 2.000 naves alienígenas habían asesinado a 12 millones de personas inocentes. Memorizó cada detalle, cada diseño de nave, cada firma de arma. Algún día se aseguraría de que las personas adecuadas vieran estas grabaciones. Ponga rumbo a la Tierra, ordenó. Velocidad máxima. Sí, almirante. ¿Cuánto tardaremos en llegar? 11 días. Chen se quedó mirando las ruinas de Nueva Terra, que se hacían más pequeñas en la pantalla. 11 días para preparar a la humanidad para la guerra, mientras la Defiance saltaba al hiperespacio. Chen pensó en lo que acababa de presenciar. Los alienígenas habían cometido un terrible error. Pensaban que los humanos eran peligrosos porque sus colonias crecían rápidamente. No tenían idea de lo peligrosos que podían volverse los humanos cuando alguien hería a sus familias. Los serianos querían dar una lección a los humanos sobre la expansión y el poder. En cambio, acababan de enseñar a la humanidad algo mucho más importante, que a algunos enemigos nunca se les podría perdonar, nunca se podría confiar en ellos y nunca se les podría permitir amenazar de nuevo a los niños humanos. Chen pasó el viaje de 11 días escribiendo su informe. Incluyó todo: datos tácticos, diseños de naves alienígenas, capacidades de armamento y la grabación completa de la destrucción de Nueva Terra. También incluyó su recomendación personal para la respuesta de la humanidad. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie débil que se asustaría y se sometería con un solo ataque brutal. Pronto descubrirían la verdad sobre los humanos. Cuando alguien hería a una familia humana, la humanidad no se asustaba. La humanidad se enfurecía. Y cuando los humanos se enfurecían, se volvían creativos para resolver el problema de forma permanente. La NTU Defiance llegó a la Tierra 11 días después de la caída de Nueva Terra. Chen transmitió su informe al cuartel general militar y solicitó una reunión inmediata con el Consejo de Emergencia. Tenía una historia que contar y recomendaciones que hacer. Los alienígenas habían querido enviar un mensaje a la humanidad. Chen se aseguraría de que la humanidad les enviara un mensaje de vuelta, pero el mensaje humano estaría escrito con fuego de plasma y sería entregado por 600.000 naves de guerra que los alienígenas no sabían que existían. La guerra estaba a punto de comenzar, y los serianos no tenían ni idea de lo que acababan de despertar. La sala de reuniones del Consejo de Emergencia nunca había estado tan silenciosa. 50 de los líderes más poderosos de la Tierra estaban sentados alrededor de la enorme mesa, viendo las grabaciones de la almirante Chen en las pantallas de la pared. Las imágenes mostraban a niños huyendo del fuego de plasma. Mostraban hospitales derritiéndose. Mostraban a 12 millones de personas muriendo sin otra razón que la de ser humanos. El presidente Martínez, del gobierno de la Tierra Unida, vio explotar un autobús escolar y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Tenía nietos de esa edad. Cada persona en la sala tenía familiares, amigos o seres queridos viviendo en las colonias.
Cada persona en la sala comprendía ahora que esas familias podían ser asesinadas en cualquier momento por alienígenas que veían a los humanos como simple maleza que había que arrancar. «Apágalo», dijo Martínez en voz baja. «Todos hemos visto suficiente». Las pantallas se oscurecieron. Las imágenes quedaron grabadas en la mente de todos los presentes. La almirante Chen estaba de pie al frente de la sala, todavía con su uniforme manchado por el viaje. No había dormido desde la caída de Nueva Terra. «¿Preguntas?», preguntó Chen. El general Harrison, jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, fue el primero en hablar. «¿De cuánto tiempo disponemos?». «Desconocido», respondió Chen. La transmisión alienígena mencionaba otras colonias humanas. Nueva Terra podría ser solo el principio. «¿Nuestra fuerza militar actual?», preguntó el director Kim de Asuntos Coloniales. 50.000 naves en todos los territorios humanos, respondió el general Harrison. La mayoría son naves de patrulla y cargueros con armas básicas. Quizás 15.000 naves de guerra de verdad. ¿Y los alienígenas? Las estimaciones de inteligencia calculan 2 millones de naves para toda la hegemonía seriana. Controlan 2 especies en 300 sistemas estelares. Las cifras hicieron que todos se sintieran mal. 50.000 contra 2 millones. Era una situación desesperada. El presidente Martínez miró alrededor de la mesa los rostros de los líderes de la humanidad. Algunos parecían asustados, otros enfadados. Todos parecían decididos. Recomendaciones. «Movilización total», dijo Chen sin dudar. «Cada astillero trabajando a máxima capacidad. Cada fábrica convertida a la producción militar. Cada colonia armada para la defensa. ¿Tiempo para construir una flota lo suficientemente grande como para ser relevante?», preguntó el ministro de Defensa Wong. El general Harrison hizo cálculos en su tableta. 20 años como mínimo, quizás 30. «Las colonias no tienen 30 años», dijo Chen. «Los alienígenas podrían atacar otro mundo la semana que viene». El director Kim se inclinó hacia adelante. «¿Y la evacuación? Traer a todos de vuelta a la Tierra y a los mundos centrales. 12 millones de personas acaban de morir porque no pudimos protegerlas», replicó Chen con una voz dura como el acero. «¿A cuántos más vamos a abandonar? ¿A cuántos niños más vamos a dejar que los alienígenas asesinen mientras nos escondemos tras las defensas de la Tierra?» El silencio volvió a llenar la sala. Todos sabían que Chen tenía razón, pero nadie veía una solución. La humanidad se enfrentaba a la extinción, y sus enemigos eran demasiado fuertes. Fue entonces cuando el director Marcus Webb habló por primera vez. Webb dirigía la División de Proyectos Clasificados, un departamento tan secreto que la mayoría de los funcionarios del gobierno no sabían que existía. Era un hombre delgado, con el pelo cano y ojos cansados que habían visto demasiados informes clasificados. Webb había estado sentado en silencio en un rincón, tomando notas en una tableta. «Podría haber otra opción», dijo Webb con cuidado. El presidente Martínez se volvió hacia él. «Explíquese». Webb se levantó y se dirigió a la pantalla principal. Introdujo un código que activó todos los sistemas de seguridad de la sala. Se activaron capas adicionales de encriptación. Se encendieron campos de interferencia electrónica. Lo que Webb estaba a punto de mostrarles estaba clasificado por encima de cualquier secreto gubernamental normal. «Proyecto Flota Fantasma», dijo Webb, y pulsó Enter. La pantalla se llenó de dibujos técnicos, calendarios de construcción y diagramas de despliegue. Las cifras eran imposibles. Todos en la sala miraban conmocionados. «¿Qué estoy viendo?», preguntó lentamente el presidente Martínez. «La verdadera fuerza militar de la humanidad», respondió Webb. «No tenemos 50.000 naves. Tenemos 600.000. La sala estalló en preguntas y gritos. El general Harrison se levantó tan rápido que su silla se cayó. «Eso es imposible. ¿Dónde están? ¿Quién las construyó? ¿Cómo es que no sabemos nada de esto?». Webb esperó a que se hiciera silencio y luego comenzó su explicación. Hace 30 años, un grupo de científicos y planificadores militares se acercó a la administración anterior con una propuesta. Argumentaron que la expansión de la humanidad en el espacio nos convertía en un objetivo para alienígenas hostiles. Querían construir una flota de defensa secreta, oculta tanto a la inteligencia humana como a la alienígena. 30 años, jadeó el director Kim. Han estado construyendo naves de guerra durante 30 años sin decírselo a nadie. No solo construyendo, continuó Webb, probando,
entrenando y preparándose. La flota fantasma no son solo naves. Son tripulaciones, oficiales, sistemas de apoyo y redes logísticas. Todo lo necesario para librar una guerra importante. La almirante Chen recuperó la voz. ¿Dónde esconden 600.000 naves de guerra? Webb sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. En todas partes. Asteroides huecos con astilleros en su interior. Instalaciones de construcción ocultas en las atmósferas de gigantes gaseosos. Bases militares construidas en planetas errantes que flotan en el espacio vacío. Astilleros móviles que se desplazan constantemente para que nadie pueda rastrearlos. La pantalla mostraba imágenes que parecían imposibles. Enormes acorazados emergiendo de asteroides que parecían vacíos desde el exterior. Astilladeros de construcción ocultos en las nubes de planetas similares a Júpiter. Flotas enteras atracadas dentro de lunas artificiales. ¿Las tripulaciones? Preguntó el general Harrison. Voluntarios de todas las colonias humanas, explicó Webb. Gente que oficialmente murió en accidentes mineros, choques de transporte o fallos de equipo. Sus muertes fueron fingidas y se unieron a la flota fantasma. Durante 30 años han estado entrenando en secreto, esperando el día en que la humanidad los necesitara. El presidente Martínez se quedó mirando las cifras en la pantalla. 600.000 naves. Eso era más que suficiente para luchar contra la hegemonía seriana. Eso era suficiente para ganar. ¿Por qué no se me informó de esto?, exigió Martínez. Porque el proyecto fue diseñado para sobrevivir a los cambios políticos, respondió Webb con calma. Los presidentes y los gobiernos cambian cada pocos años. La flota fantasma necesitaba continuar independientemente de la política. Solo un puñado de personas en cada administración conocía el alcance completo. Y han decidido que ahora es el momento de revelarlos. Webb señaló la pantalla oscura donde se habían reproducido las grabaciones de Chen. 12 millones de civiles muertos decidieron eso por nosotros. La flota fantasma fue construida exactamente para esta situación. La almirante Chen dio un paso al frente. ¿Con qué rapidez puede movilizarse? Ya se está movilizando, dijo Webb. La flota fantasma activó los protocolos de emergencia en el momento en que su nave transmitió la noticia de la destrucción de Nueva Terra. Mientras hablamos, astilleros ocultos se están abriendo por todo el espacio humano. Tripulaciones que han entrenado toda su vida adulta están tomando el mando de naves que los alienígenas no saben que existen. ¿Cuándo pueden empezar las operaciones?, preguntó el presidente Martínez. 2 semanas para el despliegue completo, pero las unidades avanzadas ya están listas. El general Harrison negó con la cabeza, asombrado. 600.000 naves. ¿Cómo es posible? Automatización, fabricación avanzada y 3 décadas de preparación, explicó Webb. Además, no son solo naves humanas. Nuestras redes de inteligencia han estado recopilando tecnología alienígena durante años. Cada nave de la flota fantasma incorpora las mejores armas, escudos y sistemas de propulsión de 12 especies diferentes. Tomamos su tecnología y la mejoramos. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente. En lugar de desesperanza, había otra cosa, algo que se sentía como justicia a punto de ocurrir. El presidente Martínez se puso de pie. Almirante Chen, queda ascendida a comandante suprema de la flota. Director Webb, tiene autoridad ilimitada para desplegar la flota fantasma. Todos los demás, esta información es clasificada por encima de alto secreto. Cualquiera que la filtre será acusado de traición. Chen saludó. A la orden, señor. Martínez miró la pantalla, que mostraba esas cifras imposibles. 600.000 naves tripuladas por personas que habían pasado su vida preparándose para este momento. Los enemigos de la humanidad pensaban que estaban tratando con una especie débil que podía ser intimidada hasta la sumisión. Los alienígenas nos enviaron un mensaje, dijo Martínez en voz baja. Querían enseñarnos sobre el poder. Es hora de que les enseñemos esa lección nosotros mismos. Prepárese para la guerra total, comandante Chen. Sin piedad, sin negociaciones, sin rendición. Mataron a nuestros hijos. Ahora aprenderán lo que sucede cuando se amenaza a las familias de la humanidad. La almirante Chen sonrió por primera vez desde la caída de Nueva Terra. Sí, señor. La flota fantasma se asegurará de que nunca olviden esta lección. La reunión del Consejo de Emergencia terminó con nuevas órdenes siendo enviadas por todo el espacio humano. Pero no eran órdenes de evacuación o de defensa desesperada.
Eran órdenes para la mayor operación militar de la historia humana. Los alienígenas querían guerra. Estaban a punto de tener más guerra de la que jamás habían imaginado. El comandante ZTHK estudió los informes de inteligencia en el centro de mando de su nave insignia y se sintió confundido. Algo andaba mal con los datos, pero no podía entender qué. «Muéstrame la evaluación militar humana de nuevo», ordenó a su oficial de inteligencia. La pantalla mostró información familiar. Los humanos controlaban 200 colonias en 150 sistemas estelares. Su ejército consistía en aproximadamente 50.000 naves, en su mayoría pequeñas patrulleras y cargueros ligeramente armados. La población humana total se estimaba en 800 millones en todas las colonias. ¿Son estos datos actuales? ZTHK preguntó. Actualizados el mes pasado, comandante. Nuestras redes de espionaje confirmaron estas cifras. La operación de Nueva Terra procedió exactamente como se predijo. Aquí, los humanos solo tenían 200 naves de defensa. ZTHK se sintió satisfecho. La destrucción de Nueva Terra había sido perfecta. 12 millones de humanos muertos servirían como un excelente ejemplo para las otras colonias. Pronto, la expansión humana se detendría y la galaxia volvería al orden apropiado bajo el control seriano. Pero 3 días después, comenzaron a llegar los primeros informes imposibles. «Comandante», llamó urgentemente su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo transmisiones extrañas del sector Vega. Nuestros puestos de escucha informan de firmas de energía masivas». «Explique». «Naves, señor. Cientos de ellas emergiendo de lugares que nuestros exploradores marcaron como espacio vacío la semana pasada». ZTK frunció el ceño. «Muéstrame». La pantalla táctica se llenó de lecturas de sensores de todo el espacio humano. Puntos rojos aparecieron en la pantalla, cada uno representando una nave de guerra humana. Pero las cifras estaban mal. En lugar de 50.000 naves, la pantalla mostraba 100.000, luego 200.000, luego 400.000. «Fallo del sistema», declaró ZTK. «Revisen los sensores». «Todos los sistemas funcionan normalmente, comandante», verificando con las redes de vigilancia. Más informes llegaban cada hora. Satélites espías serianos observaban campos de asteroides abrirse como huevos, liberando acorazados humanos completamente armados. Monitores atmosféricos de gigantes gaseosos detectaron formas masivas que se elevaban desde las capas de nubes, naves que habían estado escondidas en los densos gases durante años. Lo más inquietante eran los informes de sistemas estelares vacíos. Los exploradores aerianos habían inspeccionado estas áreas y no habían encontrado nada más que planetas áridos y escombros flotantes. Ahora, esos mismos sistemas estallaban con actividad militar a medida que las bases ocultas se revelaban. 600.000 naves, informó el oficial de inteligencia con incredulidad en su voz. Los humanos tienen 600.000 naves de guerra. ZTK se quedó mirando las cifras. Era imposible. Sus redes de espionaje eran las mejores de la galaxia. Llevaban décadas observando el espacio humano. ¿Cómo podían 600.000 naves simplemente aparecer de la nada? ¿Los diseños de las naves? Preguntó. Configuraciones desconocidas, comandante. Parecen ser humanas, pero están usando tecnología de múltiples especies. Nuestros analistas detectan cañones de plasma serianos, generadores de escudo alarianos y sistemas de propulsión Centauri. Eso es imposible. Esas tecnologías son clasificadas. Sí, comandante, pero los humanos las están usando de todos modos. Mientras tanto, en el centro de mando de la NTU Retribution, la almirante Chen observaba su flota desplegarse por el espacio humano. La flota fantasma finalmente se estaba revelando, y la vista era hermosa. Las naves emergían de escondites que las habían ocultado durante décadas. El astillero de asteroides cerca de Próxima Centauri abrió sus puertas de camuflaje, liberando un grupo de batalla completo de 500 naves. La base secreta oculta en Titán, la luna de Saturno, se activó por primera vez, lanzando naves que habían sido construidas en fábricas subterráneas. El favorito de Chen era el astillero móvil designado Estación Fantasma Alpha. Durante 30 años, había vagado por el espacio vacío, pareciendo un asteroide muerto. Ahora, su casco se abría como una flor, revelando el enorme complejo de fabricación en su interior. Bahías de construcción totalmente automatizadas habían estado construyendo naves continuamente utilizando materias primas recolectadas de cometas y asteroides pasajeros. «Almirante»,
informó el capitán Williams desde la estación táctica. Todos los elementos de la flota informan estado de preparación. 600.000 naves desplegadas en 100 sistemas estelares. Chen sonrió. La flota fantasma había pasado 3 décadas preparándose para este momento. Cada nave estaba tripulada por voluntarios que habían entrenado toda su vida adulta para la guerra contra los opresores alienígenas. Cada capitán conocía su trabajo a la perfección. «Abra un canal a todos los comandantes de la flota», ordenó Chen. Su imagen apareció en 600.000 pantallas de mando en todo el espacio humano. En cada nave, las tripulaciones que habían vivido en secreto durante años finalmente vieron revelado su verdadero propósito. «Compañeros humanos», comenzó Chen, «todos han visto las grabaciones de Nueva Terra. Saben lo que los alienígenas le hicieron a nuestras familias. 12 millones de personas inocentes asesinadas porque los alienígenas piensan que los humanos son peligrosos». Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba su enorme flota. Querían ver qué hacen los humanos cuando están acorralados. Querían enseñarnos sobre el poder y la sumisión. Hoy, aprendieron que los humanos no solo contraatacan. Nos convertimos en la pesadilla que atormenta sus sueños. La voz de Chen se endureció. Los alienígenas creen que están luchando contra 50.000 naves humanas. No tienen idea de que nos hemos estado preparando durante 30 años. No saben sobre nuestros astilleros ocultos, nuestros programas de entrenamiento secretos o nuestra tecnología alienígena capturada. Creen que están cazando ovejas. En cambio, han despertado a una manada de lobos. En cada nave, las tripulaciones revisaron sus armas y se prepararon para la batalla. No eran soldados reclutados ni defensores reacios. Eran voluntarios que habían renunciado a sus antiguas vidas para unirse al proyecto militar más secreto de la humanidad. Se habían entrenado para esta guerra durante toda su vida adulta. «Recuerden», continuó Chen, «no solo luchamos por la victoria. Luchamos para asegurar que ninguna especie alienígena vuelva a pensar que es seguro asesinar a niños humanos. Vamos a dar a la galaxia una lección que será recordada por 1000 años». El canal se cerró, y Chen se dirigió a sus oficiales de Estado Mayor. «Comiencen las operaciones de la fase 1 en todo el espacio humano». La flota fantasma se movió a posiciones de ataque, pero no era un despliegue militar convencional. Estas naves tenían ventajas que los alienígenas no podían imaginar. Durante 30 años, las redes de inteligencia humana habían estado infiltrándose en el espacio alienígena. Agentes habían colocado dispositivos de monitoreo en los centros de mando serianos. Satélites espía habían sido desplegados en secreto en sistemas estelares alienígenas. Incluso algunos oficiales alienígenas habían sido reclutados como activos humanos. La flota fantasma sabía exactamente dónde se encontraba cada nave enemiga. Conocían los horarios de patrulla alienígenas, las rutas de suministro y las posiciones defensivas. Lo más importante es que sabían que los alienígenas todavía pensaban en términos de luchar contra 50.000 naves humanas. «Selección de objetivos completa», informó el oficial de inteligencia. 30 sistemas estelares, 500 instalaciones, 200.000 naves enemigas. Chen estudió el plan táctico. El primer ataque sería quirúrgico y devastador. En lugar de luchar contra la flota alienígena principal, la humanidad atacaría la infraestructura que hacía posibles las operaciones militares alienígenas. Astilleros, relés de comunicación, depósitos de suministros y centros de mando morirían todos simultáneamente. Tiempo hasta el objetivo. 18 horas para que todos los elementos de la flota alcancen las posiciones de ataque. Excelente. Envíen la orden de ejecución. La flota fantasma se movió por el espacio como fantasmas. Sus naves usaban tecnología de sigilo avanzada que las hacía casi invisibles para los sensores alienígenas. Más importante aún, se acercaban desde direcciones que los alienígenas nunca esperaban. ¿Quién pensaría en vigilar sistemas estelares vacíos en busca de amenazas militares? ¿Quién sospecharía que los asteroides podrían ser en realidad naves de guerra camufladas? Los alienígenas habían pasado tanto tiempo estudiando las colonias humanas que nunca se dieron cuenta de que los humanos también estaban estudiando las debilidades alienígenas. En el centro de mando seriano, las alertas de emergencia comenzaban a sonar. Los satélites espía informaban de naves humanas moviéndose por el espacio alienígena, pero las cifras seguían sin tener sentido. «Comandante», informó el oficial de inteligencia con pánico en su voz. «Estamos detectando flotas humanas en el sector Reed, el sistema Capella y cerca de nuestros principales astilleros en Kepler 442.
¿Cómo se mueven tan rápido? ZTK se dio cuenta de la verdad con un horror creciente. Los humanos no solo habían construido más naves, habían construido un tipo de ejército completamente diferente. Mientras los serianos habían centrado en flotas masivas para la conquista territorial, los humanos habían construido una fuerza diseñada para ataques de precisión contra objetivos críticos. «Retiren todas las flotas de patrulla», ordenó ZTK desesperadamente. «Defiendan los astilleros». «¿Qué astilleros, comandante? Están atacando todos a la vez». En la pantalla táctica, los iconos rojos humanos rodeaban cada instalación alienígena principal. Los humanos no planeaban librar una gran batalla. Planeaban destruir toda la infraestructura militar seriana en un solo ataque coordinado. «¿Cuántas naves nos están atacando?», preguntó ZTK. 600,000, comandante. Tienen 600,000 naves de guerra. ZTK se quedó mirando la pantalla en estado de shock. Los humanos habían construido de alguna manera una flota más grande que la suya. Y peor aún, habían posicionado esta fuerza masiva sin ser detectados. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el comandante ZTK sintió miedo. La especie que había descartado como débil y desorganizada acababa de revelar capacidades militares más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. En 18 horas, la hegemonía seriana aprendería que los humanos eran realmente peligrosos, pero no de la manera que los alienígenas esperaban. El ataque comenzó exactamente a las 8 horas universal en 30 sistemas estelares simultáneamente. La almirante Chen observó desde el puente de la NTU Rotervusten cómo la mayor operación militar de la historia humana se desarrollaba en sus pantallas tácticas. 600,000 naves humanas atacaron objetivos alienígenas con una precisión que asombró incluso a la propia Chen. En el sistema Riel, el grupo de batalla Alpha emergió del hiperespacio directamente sobre los astilleros aerianos. Los alienígenas tuvieron exactamente 12 segundos para darse cuenta de que estaban bajo ataque antes de que los cañones de plasma humanos comenzaran a destrozar las instalaciones de construcción que habían estado fabricando naves de guerra durante 2 siglos. El capitán Rodríguez comandó el asalto a la estación Riel, el astillero alienígena más grande de la galaxia. Su grupo de batalla consistía en 15,000 naves diseñadas específicamente para destruir objetivos industriales. «Apunten primero a los generadores de energía», ordenó Rodríguez, «luego a las bahías de construcción. Dejen las secciones administrativas para el final». La batalla terminó en 18 minutos. La estación Riel, que había producido 200 naves de guerra alienígenas cada año, se convirtió en un campo de escombros en llamas. La destrucción fue tan completa que las naves de rescate ni siquiera pudieron encontrar supervivientes. Al mismo tiempo, en el sistema Capella, el grupo de batalla Beta atacaba el principal relé de comunicaciones de la flota seriana. Esta enorme estructura coordinaba las operaciones militares entre cientos sistemas estelares. Sin ella, las fuerzas alienígenas lucharían a ciegas. La comandante Park dirigió el asalto personalmente. Su nave insignia, la NTU Vengeance, disparó el tiro que destruyó el núcleo de procesamiento central del relé. Al instante, cada flota alienígena en la galaxia perdió el contacto con el mando central. «Hermoso disparo», comentó su oficial de armas mientras el relé explotaba en una bola de plasma sobrecalentado. «Eso es por los niños de Nueva Terra», respondió Park fríamente. El patrón se repitió en todo el espacio alienígena. Grupos de batalla humanos atacaron con una precisión devastadora objetivos que los alienígenas nunca imaginaron que podrían ser amenazados. Depósitos de suministros que habían operado de forma segura durante décadas fueron reducidos a partículas atómicas. Centros de mando construidos en asteroides fuertemente fortificados fueron abiertos y esterilizados. Los alienígenas intentaron contraatacar, pero se enfrentaron a un problema imposible. Sus fuerzas estaban repartidas por cientos de sistemas estelares, esperando luchar contra colonias humanas dispersas. En cambio, se encontraron luchando contra flotas humanas concentradas que aparecían y desaparecían como fantasmas. El comandante ZTK intentó desesperadamente coordinar una respuesta desde su nave insignia, pero sus comunicaciones fallaban una por una a medida que las fuerzas humanas destruían sistemáticamente cada estación de relé en el espacio alienígena. «Informe de situación», exigió. «Astilladeros de Riel destruidos», informó su oficial de inteligencia con voz temblorosa. «Comunicaciones de Capella perdidas. Depósito de suministros de Vega desaparecido. Centro de mando de Alter bajo ataque». Los informes continuaron durante 6 horas.
Cada instalación crítica en la hegemonía seriana estaba destruida o bajo asalto. Los alienígenas habían construido su imperio asumiendo que sus sistemas centrales estaban a salvo de ataques. Ahora aprendían que los humanos habían estado planeando esta ofensiva durante 30 años. Pero la almirante Chen apenas estaba comenzando. Fase 2. Anunció a sus comandantes de flota: comiencen la supresión de infraestructura. La segunda oleada de ataques se dirigió a todo lo que mantenía en funcionamiento la civilización alienígena. Naves humanas atacaron centrales eléctricas, operaciones mineras de asteroides, instalaciones de producción de alimentos y centros de transporte. El objetivo no era solo la victoria militar. Era demostrar que las fuerzas humanas podían alcanzar cualquier objetivo en el espacio alienígena cuando quisieran. En el sistema Kepler, el grupo de batalla Gamma atacó el principal complejo de producción de alimentos alienígena. Estas masivas granjas orbitales alimentaban a miles de millones de alienígenas de múltiples especies. El capitán Thompson las vio arder con satisfacción. Quería matar de hambre a las colonias humanas, dijo Thompson a su tripulación por el intercomunicador de la nave. Ahora les toca a ellos experimentar el hambre. El efecto psicológico en las poblaciones alienígenas fue devastador. Durante siglos, la hegemonía seriana se había presentado como invencible. A los civiles alienígenas se les había enseñado que su ejército era lo suficientemente fuerte como para protegerlos de cualquier amenaza. Ahora, naves humanas estaban atacando objetivos en lo profundo del territorio alienígena, y parecía que no había nada que la hegemonía pudiera hacer para detenerlos. En Serian Prime, el mundo capital de la Alianza Alienígena, el pánico se extendió entre la población. Los noticieros mostraban naves humanas destruyendo instalaciones vitales en todo el imperio. Oficiales militares aparecían en televisión para prometer que la situación estaba bajo control, pero todos podían ver que estaban mintiendo. El comandante Sea tomó una decisión desesperada. Reunió todas las naves disponibles de las tareas de patrulla y de las flotas de defensa de las colonias. El resultado fue una fuerza de 400.000 naves, la flota más grande de la historia seriana. Haremos nuestra defensa en el nudo de Cygnus, anunció a sus subordinados. Los humanos no pueden conquistar la galaxia si no pueden controlar las rutas del hiperespacio. El nudo de Cygnus era la ubicación más importante del espacio conocido. 7 rutas principales de hiperespacio se cruzaban allí, convirtiéndolo en la puerta de entrada entre diferentes regiones de la galaxia. Quien controlara Cygnus podría controlar los viajes interestelares en esta parte del espacio. El plan de ZTHK era lógico: obligar a los humanos a librar una batalla decisiva en lugar de dejar que continuaran con sus ataques de golpear y correr. Los alienígenas todavía tenían superioridad numérica, 400.000 naves contra lo que creían que eran fuerzas humanas más pequeñas, pero la almirante Chen había estado esperando exactamente esta respuesta. Los alienígenas se están concentrando en Cygnus, informó su oficial de inteligencia. 400.000 naves en formación defensiva. Chen sonrió. Perfecto. Avise a todos los elementos de la flota. Prepárense para la operación Martillazo. La batalla del nudo de Cygnus comenzó cuando toda la flota de la almirante Chen salió del hiperespacio simultáneamente. 600.000 naves humanas aparecieron alrededor de la formación alienígena en una envoltura tridimensional perfecta. Los alienígenas se dieron cuenta de inmediato de que habían cometido un terrible error. En lugar de forzar a los humanos a luchar en términos alienígenas, habían concentrado sus fuerzas en un solo lugar donde la superioridad numérica humana podía ser aplicada. A todas las naves, transmitió Chen a su flota: recuerden Nueva Terra. Recuerden a nuestros hijos. Muéstrenles lo que sucede cuando alguien amenaza a la humanidad. La batalla duró 6 días y cambió la forma del espacio local. Ambos bandos usaron armas lo suficientemente poderosas como para encender nubes de gas y agrietar asteroides. El combate fue tan intenso que la radiación de fondo de las explosiones sería detectable durante décadas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Las naves humanas lucharon con una furia desesperada, sabiendo que estaban vengando a familias asesinadas. Las naves alienígenas lucharon con una desesperación creciente, sabiendo que estaban perdiendo una guerra que habían comenzado. La tecnología humana también demostró ser superior. 30 años de estudio de equipos alienígenas capturados habían permitido a los ingenieros humanos construir mejores armas, escudos más fuertes y naves más rápidas. Cada nave humana incorporaba las mejores características de 2 especies alienígenas diferentes, y luego las mejoraba con innovaciones exclusivamente humanas. El capitán Martínez comandó un destructor humano durante el clímax de la batalla.
Su nave estaba rodeada por 6 cruceros alienígenas, pero sus escudos avanzados resistieron su fuego combinado mientras sus armas los destruían sistemáticamente uno por uno. «Ingeniería humana», dijo con orgullo su tripulación mientras la última nave alienígena explotaba. Tomar sus mejores ideas y mejorarlas. Cuando las tormentas de plasma finalmente se disiparon, 380.000 naves alienígenas flotaban como restos por todo el sistema Cygnus. La flota humana había perdido 45.000 naves, un número significativo, pero menos del 8% de su fuerza total. La almirante Chen estaba en su puente, mirando la pantalla táctica que mostraba la completa destrucción del poder naval alienígena. En 6 días, la humanidad había eliminado a la hegemonía seriana como amenaza militar. «¿Estado de las fuerzas alienígenas supervivientes?», preguntó. «Solo grupos de patrulla dispersos», informó su oficial de inteligencia. «No quedan flotas organizadas. Total de naves alienígenas supervivientes, aproximadamente 50.000 en todas las especies». Chen asintió. Los alienígenas habían comenzado esta guerra con 2 millones de naves. Ahora les quedaban 50.000, en su mayoría patrulleras y cargueros con armas básicas. Mientras tanto, la humanidad todavía tenía más de 550.000 naves de guerra listas para el combate. Almirante llamó su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo solicitudes de rendición de múltiples gobiernos alienígenas. Dígales que aceptaremos su rendición cuando lleguemos a sus mundos natales», respondió Chen. «Pero primero, tenemos que establecer algunas reglas». La galaxia había cambiado para siempre. La especie que había descartado a los humanos como débiles y desorganizados ahora se enfrentaba a la realidad de que la humanidad poseía la fuerza militar más grande y avanzada del espacio conocido. Pero Chen no estaba interesada en la conquista por sí misma. Tenía un plan diferente, uno que aseguraría que ninguna especie alienígena volviera a pensar que era seguro asesinar a niños humanos. La guerra había terminado esencialmente, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La humanidad necesitaba remodelar la civilización galáctica para asegurar que la masacre de Nueva Terra nunca pudiera volver a ocurrir. El comandante ZTCK, con su nave insignia inutilizada y a la deriva entre los restos, transmitió un último mensaje a sus superiores. Los humanos no eran la amenaza que pensábamos que eran. Son mucho peores. 3 meses después de la batalla del nudo de Cygnus, la almirante Chen estaba en la cubierta de observación de la N-Tour Retribution, mirando hacia Serian Prime. El mundo capital alienígena giraba lentamente debajo de su nave, sus ciudades oscuras y silenciosas. El planeta que una vez había comandado un imperio ahora esperaba conocer su destino de manos humanas. Chen había envejecido durante la guerra. Su cabello mostraba más canas y sus ojos llevaban el peso de comandar la mayor operación militar de la historia galáctica. Pero no sentía arrepentimiento. 12 millones de niños humanos habían sido vengados, y la galaxia nunca volvería a cometer el error de subestimar a la humanidad. «Almirante», informó el capitán Williams desde detrás de ella, «los líderes alienígenas solicitan permiso para transmitir su rendición formal». «Que hablen», respondió Chen sin apartarse del ventanal. La pantalla principal se activó, mostrando el interior de un búnker en las profundidades de la superficie de Serian Prime. El comandante ZTCK y los otros líderes de la hegemonía parecían seres rotos. Su gran alianza había controlado el 30% de la galaxia hacía solo 4 meses. Ahora no comandaba nada más allá de sus mundos natales, e incluso esos existían solo porque la humanidad lo permitía. «Almirante Chen», comenzó ZTCK, con la voz cargada de derrota. «La hegemonía seriana ofrece su rendición incondicional. Aceptamos toda la responsabilidad por el ataque a Nueva Terra. Estamos preparados para pagar reparaciones masivas y someternos a cualquier término que exijan». Chen finalmente se giró para mirar la pantalla. Su expresión era tranquila, pero sus ojos contenían el fuego frío que había impulsado la maquinaria de guerra de la humanidad a través de la galaxia. «Rendición incondicional», repitió lentamente. «Reparaciones, sumisión a los términos humanos». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Comandante ZTCK, creo que no entiende nuestra posición». Los líderes alienígenas parecían confundidos. ¿No era esto lo que exigían las especies victoriosas? Territorio, recursos, tributos. «No vinimos aquí por su rendición», continuó Chen, su voz viajando por el subespacio a cada mundo habitado de la galaxia. «Vinimos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder».
Activó una pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual. Naves humanas rodeaban cada mundo natal alienígena. Estaciones de batalla humanas controlaban todas las rutas principales del hiperespacio. Fuerzas humanas ocupaban cada posición estratégica en el antiguo espacio de la hegemonía. Su rendición es irrelevante, explicó Chen. Ya no tienen la capacidad de amenazar a nadie. Su ejército está destruido. Su infraestructura está en ruinas. Su imperio ha desaparecido. ZTHK tartamudeó. ¿Entonces qué quieren? Chen sonrió, y la expresión fue más fría que el vacío. Justicia y garantías. Los términos que Chen anunció remodelaron la civilización galáctica para siempre. Cada especie que había participado en la destrucción de Nueva Terra proporcionaría rehenes, sus propios hijos, para vivir en mundos humanos como garantía de buen comportamiento futuro. Estos rehenes serían bien tratados y educados en escuelas humanas, pero sus vidas dependerían de la conducta de su especie. Se establecerían bases militares humanas en cada sistema de la antigua hegemonía. Estas bases serían permanentes y no podrían ser eliminadas ni opuestas por los gobiernos locales. Las fuerzas humanas supervisarían todas las actividades militares y podrían intervenir si alguna especie mostraba signos de reconstruir capacidades agresivas. Lo más importante, se requeriría que cada especie en el espacio conocido aceptara la supervisión humana de sus fuerzas militares. No se podrían construir naves de guerra, ni realizar investigaciones de armamento, ni efectuar ejercicios militares sin la aprobación humana. Esto es esclavitud, protestó uno de los líderes alienígenas, un almirante centauri cuya flota había bombardeado los hospitales de Nueva Terra. No, respondió Chen con calma. La esclavitud es lo que ustedes planearon para la humanidad. Esto es un seguro. Activó otra pantalla que mostraba el monumento que se estaba construyendo en la antigua ubicación de Nueva Terra. La enorme estructura era visible a años luz de distancia. Un monumento de cristal inscrito con los nombres de cada humano que había muerto allí. 12 millones de nombres, dijo Chen en voz baja. 12 millones de humanos que no querían nada más que vivir en paz, criar a sus hijos y construir algo hermoso entre las estrellas. Sus fuerzas los atacaron específicamente porque eran civiles. Asesinaron niños para enviar un mensaje. Los líderes alienígenas se removieron incómodos. Habían cometido un genocidio y lo habían llamado necesidad militar. Así que ahora enviamos nuestro propio mensaje, continuó Chen. Integrado en ese monumento hay un emisor de transmisión cuántica que repite el mismo mensaje por toda la galaxia en todos los idiomas conocidos. Les gustaría escucharlo. Sin esperar respuesta, activó la transmisión. La voz que surgió era fría e implacable, portadora de una autoridad absoluta. Aquí murieron 12 millones de humanos que solo querían vivir en paz. Sus muertes enseñaron a la galaxia que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra capacidad para la guerra. Es nuestra memoria perfecta de quienes nos hacen daño y nuestro compromiso absoluto para asegurar que ese daño nunca se repita. Elijan sus acciones con cuidado. Estamos observando. Lo recordamos todo y tenemos 600,000 razones para asegurar que se haga justicia. La transmisión terminó, pero su significado resonó en cada mente que la escuchó. La humanidad no solo había ganado una guerra. Se habían establecido como los guardianes permanentes de la paz en la galaxia, respaldados por una fuerza abrumadora y una voluntad ilimitada de usarla. El monumento transmite ese mensaje cada hora de cada día, explicó Chen. Continuará transmitiendo durante los próximos 1000 años. Queremos asegurarnos de que ninguna especie olvide jamás la lección de Nueva Terra. El comandante ZTK recuperó la voz. ¿Y si rechazamos estos términos? La sonrisa de Chen se hizo más amplia y terrible. Entonces descubrirán que 600,000 naves de guerra pueden hacer mucho más que derrotar a su ejército. Pueden esterilizar mundos, destruir especies enteras y reducir civilizaciones a partículas atómicas. Hemos sido muy comedidos hasta ahora. Esa contención continuará solo mientras cooperen. La amenaza fue lanzada con el mismo tono tranquilo que Chen podría haber usado para hablar del tiempo, lo que la hizo infinitamente más aterradora. Sin embargo, continuó, la cooperación trae beneficios. Las especies que acepten la supervisión humana recibirán protección contra otras amenazas. Se compartirá la tecnología humana para mejorar sus condiciones de vida. El conocimiento médico humano extenderá sus vidas. Las técnicas agrícolas humanas eliminarán el hambre. Señaló otra pantalla que mostraba naves de ayuda humana llegando a mundos alienígenas. No somos conquistadores en busca de tributos. Somos pacificadores que garantizan la estabilidad.
Siga nuestras reglas y sus especies prosperarán bajo la protección humana. Los líderes alienígenas vieron su elección claramente: someterse a la autoridad humana y vivir bajo protección, o enfrentarse a la extinción total a manos de una especie que acababa de demostrar la capacidad de destruir imperios enteros. «Aceptamos», dijo Zetacheka en voz baja. Transmisiones similares llegaron de todas las demás especies alienígenas en los días siguientes. Los altarianos aceptaron la supervisión humana. Los centauranos solicitaron acuerdos de protección. Incluso los orgullosos rielianos, que nunca se habían inclinado ante ninguna autoridad, reconocieron formalmente la supremacía humana. La almirante Chen estableció su cuartel general en la estación de Nueva Terra, construida en órbita alrededor del monumento. Desde allí, coordinó el nuevo orden galáctico que aseguraría una paz duradera. Las flotas de patrulla humanas comenzaron barridos regulares por todos los sistemas habitados. Observadores humanos supervisaban las actividades militares alienígenas. Mediadores humanos resolvían disputas entre especies antes de que pudieran escalar a la guerra. Lo más importante, las escuelas humanas comenzaron a aceptar estudiantes alienígenas. Estos intercambios crearían generaciones de alienígenas que entenderían los valores y las capacidades humanas. Regresarían a sus mundos natales llevando el conocimiento de que la humanidad era lo suficientemente fuerte como para imponer la paz, pero lo suficientemente sabia como para preferir la cooperación. 6 meses después de la destrucción de Nueva Terra, Chen recibió un informe que la hizo sonreír genuinamente por primera vez desde que comenzó la guerra. 3 especies alienígenas habían solicitado formalmente la admisión a una nueva organización llamada la Alianza de Protección Humana. Querían bases militares humanas permanentes en sus sistemas y una integración más estrecha con la civilización humana. «No solo están aceptando nuestra autoridad», observó el capitán Williams. «Están empezando a desearla». «El miedo por sí solo nunca crea una paz duradera», respondió Chen. «Pero el miedo combinado con beneficios genuinos puede remodelar civilizaciones enteras». Miró el monumento que brillaba a la luz de la estrella de Nueva Terra. 12 millones de nombres grabados en cristal, rodeados por la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. Los alienígenas habían querido enseñar a la humanidad sobre el poder y la sumisión. En cambio, habían aprendido que los humanos entendían ambos conceptos mucho mejor de lo que jamás imaginaron. La humanidad no solo poseía una fuerza militar superior, poseían la sabiduría para usar esa fuerza para crear algo mejor que una guerra interminable. La galaxia entró en una nueva era de paz, impuesta por 600.000 naves de guerra humanas y construida sobre el simple principio de que cualquiera que amenazara a las familias humanas enfrentaría a consecuencias más allá de sus peores pesadillas. La almirante Chen había cumplido su promesa a los muertos de Nueva Terra. Sus hijos nunca volverían a enfrentarse a genocidio, y la galaxia recordaría para siempre el precio de amenazar a la humanidad. Al final, los alienígenas habían tenido razón en una cosa: los humanos eran, en efecto, peligrosos. Pero eran peligrosos de maneras que creaban paz en lugar de caos, protección en lugar de conquista y justicia en lugar de venganza. La era de la supremacía humana había comenzado, y duraría mientras los humanos recordaran los 12 millones de nombres tallados en cristal sobre la tumba de Nueva Terra.